El grupo de investigaciones especializado Juan Miguel Angarita ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a la clase número 24 del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal para criminalistas. Mi nombre es Hernán Andrés Suárez Uribe, su capacitador, y les agradezco a todos los presentes por su asistencia. Vamos a dar inicio a la actividad de capacitación del día de hoy. Hoy vamos a continuar hablando del régimen de restricciones a la libertad en el procedimiento penal colombiano. Nosotros en la conferencia pasada nos dedicamos a una primer temática relacionada con el régimen de restricciones a la libertad, que fue específicamente el desarrollo del derecho fundamental a la libertad, eh, tanto en el régimen internacional de los derechos humanos, más específicamente haciendo referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y haciendo referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cómo esos instrumentos internacionales se vinculan al bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Carta Superior, y eso genera que a lo largo de la Carta, inclusive desde el mismo preámbulo de la Constitución, pasando por el artículo 1, por el artículo 2, por el artículo 13, el artículo 28, 29, 30 de la Constitución, pues observemos cómo las personas en nuestro ordenamiento jurídico constitucional nacen libres, esto es que se considera la libertad como un derecho inherente a la existencia humana, pero a la vez ese derecho, por más que es inherente, por más que es connatural a la existencia del ciudadano, de la misma manera es un derecho que no es absoluto y que admite algunas restricciones que deben ser expresamente definidas por parte del legislador y deben ser controladas de manera efectiva por parte de los jueces de la República. Esos técnicamente eran los planteamientos de la charla pasada. Además hicimos una pequeña reflexión a manera de sensibilización como eh, la relacionada con las estadísticas actuales sobre el respeto a la libertad, como desde el punto de vista de el impacto fiscal que generan las demandas por privación injusta de la libertad, nosotros podemos ver un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia en la protección del derecho fundamental a la libertad, como a partir de las estadísticas de casos perdidos por parte de la Fiscalía General de la Nación, nosotros también podemos ver un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, en punto de que la gran mayoría de los casos que se llevan al procedimiento penal los pierde la Fiscalía, y eso genera impacto sobre la libertad porque estas personas van con medida de aseguramiento. Pero además, cómo debemos ser sensibles frente al derecho fundamental a la libertad, por cuanto a partir de varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, el día de hoy o a día de hoy estamos bajo una figura construida por la Corte Constitucional, que es el famoso estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria, por una afectación masiva a los derechos humanos, derivada de la falta de infraestructura de los establecimientos carcelarios, derivada de la falta de cupos, los cupos no alcanzan en los establecimientos carcelarios, derivada entonces del hacinamiento carcelario, derivada de la imposibilidad en algunos casos de acceso al sistema de salud por parte de los presos, de acceso a una adecuada alimentación, de acceso a las oportunidades de trabajo para los programas de redención de pena, de comunicación con su familia. O sea, hay una violación masiva de derechos humanos a nivel del sistema carcelario, lo cual nos invita a todos los intervinientes en el proceso penal a sensibilizarnos con el derecho fundamental de la libertad, admitiendo que es un derecho inherente a la existencia humana, un derecho connatural, pero que admite unas limitaciones que tienen que ser eminentemente excepcionalísimas. No puede ser la regla general la privación de la libertad. Eso lo dijimos la charla pasada. Hoy vamos a hablar entonces de una de las figuras a través de las cuales se realiza la restricción a la libertad, y esa figura es la captura. Pasemos a la primera diapositiva, por favor. La captura es un proceso de aprehensión física y restricción del derecho fundamental a la libertad de locomoción de la persona a quien se le imputa la autoría o participación en una conducta punible. Técnicamente, capturar a alguien es aprehenderlo físicamente, limitarle la posibilidad de locomoción,
De hecho, la captura implica la posibilidad de movimiento del capturado, al punto que dentro de los protocolos normales de captura, luego del registro del capturado, se procede a esposar a la persona y además a conducirla a disposición del fiscal y del juez de control de garantías bajo estrictas medidas de seguridad, por una particularidad, porque la captura tiene, entre otros fines, la protección del procesado o la protección de la persona del capturado. ¿Cuándo se le captura a una persona? Pues cuando esta persona es señalada de ser autora o partícipe en una conducta punible y el efecto esencial de la captura es la privación del derecho fundamental a la libertad de locomoción. A una persona se le captura no solamente con el fin de que ésta comparezca al procedimiento penal, sino también se le captura cuando ha sido condenada y se le requiere por parte de la jurisdicción para el cumplimiento de la pena. Entonces, ahí tenemos un primer concepto de la captura. Digamos que de ese concepto me parece importante que ustedes interioricen ese verbo de aprehensión, es aprehender físicamente a una persona, restringirle el derecho fundamental a la libertad de locomoción con un fin eminentemente constitucional. La captura es de tres clases. La captura puede ser por orden judicial, la captura puede ser una captura excepcional decretada por el fiscal y la captura puede ser en caso de flagrancia, caso en el que ocurre el fenómeno de la captura administrativa por parte de la Policía Nacional o de la Policía de Vigilancia o de la Policía de Tránsito inclusive. Y la captura también puede ser una captura ciudadana. Esas son las tres modalidades que se conocen actualmente en la Ley 906 del año 2004 como formas de captura, como formas de aprehensión física del presunto autor o partícipe de la conducta punible o del condenado. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la captura por orden judicial. Aquí en esta diapositiva lo que hacemos es plantear como una pequeña estructura de la captura por orden judicial a partir de dos cosas, de las características y de los requisitos formales y sustanciales de la misma. ¿Qué podemos decir en cuanto a las características de la captura por orden judicial? Que en la mayoría de los casos, cuando se realiza un procedimiento de captura, la regla general es que se proceda por orden de un juez de la República, por orden previa de un juez de la República. La captura, en términos generales, no la ordena el fiscal. Por regla general, no la ordena el fiscal. Solamente en casos súper excepcionales la puede ordenar un fiscal, pero acorde con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y acorde con el Pacto de San José de Costa Rica, además el artículo 28, 29 constitucional y el artículo 297 de la Ley 906, la regla general es que la orden de captura la emite un juez. Y este procedimiento de captura no es un procedimiento también que se desarrolle de manera general, también es un procedimiento excepcional. Recuerden que decíamos ahorita que el derecho fundamental a la libertad solamente puede ser restringido, como todos los derechos fundamentales, de manera excepcionalísima, solamente para el cumplimiento de algunos fines de interés constitucional, de interés social. Entonces, el procedimiento procede de manera excepcional para, en primer lugar, garantizar la protección del ciudadano implicado. Cuando una persona es capturada, lo primero que busca la autoridad que lo captura, la Policía Nacional o la Policía Judicial, es la protección de esta persona, garantizándole su integridad física, su integridad psíquica. Eso es lo que se busca en el procedimiento de captura. Claro que esto no es óbice para dejar de reconocer que cuando se va a capturar a una persona que está al margen de la ley, a un infractor de la ley penal, pero sobre todo a un infractor sistemático de la ley penal, pues la Policía Judicial o la Policía Nacional no se encuentra con criaturas techadas de virtudes. En algunos casos se encuentra con personas que reciben a la policía a bala, reciben a la Policía Judicial a bala, es decir, que ejercen actos de violencia contra los miembros, contra los servidores públicos que van a practicar este tipo de procedimientos. Pues bien, se busca garantizar la protección del capturado, pero eso no quiere decir que no se deba garantizar también la seguridad
de la policía o de la policía judicial. Esto implica entonces que todas las medidas de fuerza que adopten los servidores públicos que practican el procedimiento tienen que ser medidas eminentemente proporcionales. ¿Proporcionales a qué? Proporcionales a la agresión a la que eventualmente se van a ver expuestos cuando realicen el procedimiento. De tal manera que si existen excesos de fuerza, excesos en el procedimiento, por ejemplo, que la persona, a pesar de haber puesto oposición, haber recibido a la Policía Nacional o a la Policía Judicial, avala, ya cuando una vez la persona es reducida, pues ahí tiene que finalizar la actividad de uso de la fuerza, uso de las armas por parte de la Policía Judicial, porque esos desbordamientos generan eventualmente un factor de ilegalidad de la captura. Y por una razón práctica, pues porque la captura también tiene como finalidad la protección del ciudadano implicado. También, ¿qué se busca con la captura? Garantizar la comparecencia del ciudadano al proceso penal o garantizar la comparecencia del ciudadano al cumplimiento de la pena. La gran parte de las capturas ordenadas por los jueces de control de garantías se disponen con fines de comparecencia puntualmente a la audiencia de imputación y a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. ¿Qué pasa cuando instalada la audiencia sin que se haya capturado el ciudadano se presenta el ciudadano? ¿Debe proceder o no debe proceder la Fiscalía y la Policía Judicial a la captura? Pues en esos casos no es procedente cumplir con la orden del juez de control de garantías y capturar a la persona porque se está presentando voluntariamente y el fin de la captura, que es la comparecencia, está en ese momento siendo materializado de tal manera que proceder a darle cumplimiento a la orden de captura pues resultaría eminentemente inconstitucional por cuanto el fin ya se cumplió de tal manera que la actividad de policía judicial sería un desborde de el fin constitucional de la privación de la libertad. ¿Qué se busca también con la captura? Pues garantizar la seguridad de la víctima, o sea, quitarle al victimario a la víctima, eso es, digamos, lo normal, garantizar la seguridad de la sociedad, sacar a la persona también del medio social para evitar que continúe cometiendo delitos en un contexto determinado, en un momento determinado, y también se busca con la captura proteger la integridad probatoria del proceso, evitar que el capturado distraiga los elementos materiales probatorios, los oculte, los destruya y con esa acción perjudique la actividad investigativa de la Fiscalía. Desde el punto de vista de los requisitos, pues yo les sugiero a ustedes que lean el artículo 298 del Código de Procedimiento Penal. Ese artículo 298 nos dice que el requisito por esencia de la captura por orden judicial es que la misma tiene que constar por escrito. La rama judicial tiene unos formatos específicos para incorporar las órdenes de captura y esos formatos pues son descriptivos de la totalidad de los datos del artículo 298 del Código de Procedimiento Penal. Y van desde el nombre de la autoridad que profiere la orden de captura, o sea, el juez que profiere la orden de captura, el número de erradicación del proceso, los 23 dígitos del proceso, el espacio para las firmas por parte del juez. Es decir, o sea, tiene a detalle el tema de los requisitos del artículo 298, pero en algunos casos los errores recaen sobre el fondo de la orden de captura, recaen sobre el llenado de esos formatos. ¿Qué deben contener esos formatos? Además de la anunciación de la autoridad que profiere la orden de captura, además de el nombre del fiscal o el número del fiscal que la solicitó, además del número de erradicación, además la firma del juez. Pues los motivos de la captura, recuerden ustedes que tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de San José de Costa Rica indican que al momento de la captura se le debe informar al ciudadano cuáles fueron los motivos de la privación de la libertad y estos motivos deben ser razonablemente fundados, esto es, motivos soportados en elementos materiales probatorios por parte del fiscal, quien solicita la expedición de la orden de captura y para poder obtener una orden de captura tiene que justificar ante el juez los elementos, digamos,
las razones por las cuales se está solicitando la privación excepcional de la libertad, y esas razones se justifican a través de elementos materiales probatorios o evidencia física que permite acreditar los motivos fundados para la realización del procedimiento de captura. ¿Qué más debe contener ese formato? Pues los datos de individualización del ciudadano. ¿Esto para qué? Pues para evitar que se capture, obviamente, a la persona que no es. Y también es necesario que la orden de captura pues contenga los datos del fiscal que dirige la investigación. Esa es la captura ordinaria por orden judicial. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En el control posterior que realiza el juez de control de garantías, ¿qué es lo que el juez verifica? ¿Qué es lo mínimo que debe verificar el juez cuando se realiza el procedimiento de captura? Pues lo que el juez realiza es un análisis de legalidad formal y sustancial de la actividad desarrollada por el juez que emitió la orden de captura. ¿Esto por qué? Nosotros ahorita decíamos que dentro de los requisitos de la orden de captura, que están en el 298 de la ley 906, pues por ejemplo la orden de captura debe contener los motivos fundados a través de los cuales se ordenó la captura del ciudadano. Por ejemplo, podríamos apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Por ejemplo, debe contener la calificación jurídica provisional del delito, el delito por el cual se le captura al ciudadano. Pues pensemos que el juez en el control posterior observa que al juez de control de garantías que ordenó la captura, se le olvidó incluir los motivos de la captura, se le olvidó incluir la calificación jurídica provisional, se le olvidó individualizar al ciudadano y la policía fue y capturó al primero que se encontró. Se le olvidó indicar cuál era el fiscal que tenía a su cargo la investigación. Pues obvio eso va a impactar en los derechos fundamentales del procesado y ese impacto se produce como consecuencia de la actividad desarrollada por el juez que ordenó la captura. De tal manera que en el control posterior a la realización de la captura, el juez verifica la legalidad de la orden de captura, la legalidad formal y la legalidad sustancial. ¿Qué es lo otro que verifica el juez? Pues verifica el cumplimiento de la orden dentro del plazo de vigencia de la misma. El plazo de vigencia de las órdenes de captura es de 1 año, prorrogables las veces que sea necesario por parte de los jueces de control de garantías a solicitud de los fiscales, quienes tienen el deber de que al momento de solicitar la prórroga, justificarle al juez nuevamente por qué se mantienen esos motivos fundados para disponer la captura y para solicitar la prórroga. Y además el fiscal pues tiene el deber de que una vez recibe la orden de captura, comunicar la misma a las autoridades de la policía, a las autoridades de la policía judicial, o sea, a todas las autoridades que están en la obligación de realizar el procedimiento respectivo. ¿Qué es lo otro que verifica el juez de control de garantías? Pues que se hayan respetado los derechos fundamentales del capturado. Ahorita miramos cuáles son los derechos esenciales del capturado, pero una verificación del ejercicio de derechos fundamentales durante el procedimiento de captura es el aspecto, digamos, más importante en la audiencia de control posterior. Y también el juez de control de garantías verifica que el capturado haya sido puesto a disposición del juez máximo dentro de las 36 horas siguientes a su aprehensión, respetando el principio de plazo razonable. Ahorita vamos a mirar cómo opera ese principio de plazo razonable en el ordenamiento jurídico colombiano. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El ordenamiento jurídico colombiano tiene una tendencia puntual en materia de términos de restricción de la libertad. Y es que el ordenamiento nos dice en términos de días, en términos de horas, en términos de minutos, cuánto puede durar una persona privada de la libertad. Sin embargo, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en especial el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, no se habla del concepto de las 36 horas, sino se habla del concepto de plazo razonable. Ese concepto de plazo razonable ha sido en algunos casos introducido al ordenamiento jurídico en materia de capturas
para decir que los funcionarios de policía judicial tienen un término, digamos, razonable para poner a el ciudadano a disposición del juez de control de garantías. La Corte Constitucional en diversas providencias, recientemente una que declaró la inconstitucionalidad del artículo 21 de la ley 1809 del año 2018, reafirmó un criterio estable en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y es que el artículo 28 de la Constitución Política dice que el plazo máximo que se tiene en el ordenamiento jurídico colombiano para poner a una persona capturada a disposición del juez es de 36 horas. No puede ser un plazo superior de 36 horas contadas a partir de qué momento? A partir del momento de la aprehensión del ciudadano. De tal manera que el policía tiene que dejar en el acta de realización de la diligencia de captura el momento exacto en que se produjo la aprehensión del ciudadano, porque es a partir de ese momento en que se restringe el derecho fundamental a la locomoción de la persona. Es a partir de ese momento donde se activa el derecho a las 36 horas incorporado dentro del artículo 36 de la Constitución. De tal manera que, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional? Pues el plazo razonable o el desarrollo del concepto de plazo razonable de los tratados internacionales sobre derechos humanos en materia de restricciones a la libertad, en Colombia se concreta o se desarrolla bajo el entendido de que el plazo máximo siempre será de 36 horas de privación a la libertad con posterioridad al momento de la aprehensión. La Corte Interamericana ha dicho que el concepto de plazo razonable no es un concepto que se aplique a el tiempo que puede durar una persona con detención preventiva o capturado, sino que se aplica a la totalidad del procedimiento penal. Sin embargo, a pesar de que la Corte Interamericana en diversos pronunciamientos ha indicado que ese es un concepto aplicable a todo el procedimiento penal, esto es, desde que se realiza la primera actuación dentro del proceso penal hasta el momento en que se profiere la sentencia absolutoria o condenatoria, ese criterio de plazo razonable no deja de ser orientador para la interpretación de las normas de procedimiento penal que consagran plazos para la restricción de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la Corte Constitucional nos dice que aquí en Colombia los plazos de duración de los procedimientos, por ejemplo, el plazo de duración de la indagación, que es de 2 años, el plazo de duración de la investigación, que puede ser máximo 90 días, o el plazo de duración del juicio, son plazos eminentemente reglados en términos numéricos. Eso no quiere decir que el concepto de plazo razonable no sea un criterio orientador de la razonabilidad o irrazonabilidad de la prolongación de determinada actuación procesal, y con más veras es un criterio orientador de la razonabilidad de el término de duración de la privación de la libertad. ¿Cómo se desarrolla ese concepto de plazo razonable? Se desarrolla a partir de 5 criterios que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pasemos a la siguiente diapositiva. El concepto de plazo razonable se desarrolla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, entre otros a partir de 5 criterios básicos. Existen más criterios que ha reconocido inclusive la Corte Constitucional colombiana como criterios utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero digamos que los 5 criterios que me parecen a mí supremamente orientadores de la valoración de la razonabilidad de los plazos de privación de la libertad son estos que vemos en esta diapositiva. El primero, la complejidad del asunto. ¿Qué tan complejo es el procedimiento puntual que se está desarrollando o el procedimiento penal en términos generales? O sea, todo el procedimiento. Pues entonces, en esos casos concretos, uno tiene que entrar a diferenciar si la captura es la captura de un ciudadano que está siendo, digamos, privado de su libertad de locomoción, por ejemplo, por el delito de, no sé, por el delito de receptación, pues digamos es uno de los delitos que de mayor ocurrencia también en nuestro ordenamiento jurídico, pero que no implica, digamos, un despliegue violento por parte del infractor de la ley penal, o si, por ejemplo, el delito o la persona que estamos en este momento capturando, la estamos capturando, por ejemplo, por el delito de
de pertenecer a un grupo al margen de la ley que tiene, por ejemplo, capacidad militar, capacidad combativa, y que el procedimiento de captura implica unas complejidades completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el operador judicial y el analista en ese momento específico? Pues verificar cuál era la complejidad del procedimiento. O sea, ¿estamos capturando a la pobre viejecita o estamos capturando al jefe de una célula delincuencial bastante poderosa? Ese es un criterio de análisis inicial. Segundo criterio es la actividad procesal del interesado. ¿Qué se debe verificar? En el caso concreto de la captura, pues se debe verificar si la persona puso o no puso oposición, recibió a los miembros de la policía judicial de manera cordial, o los recibió a tiros, a plomo. Porque en esos casos concretos, pues esa actividad procesal también tiene una injerencia puntual en el desarrollo de determinados procedimientos. También se debe verificar la conducta de las autoridades judiciales, cómo se comportaron las autoridades judiciales, fueron o no fueron diligentes, realizaron o no realizaron las actividades que se debían desarrollar para garantizar que los plazos fueran lo más inferior posibles. Se debe verificar la afectación generada a la situación jurídica del implicado en el proceso. Y esto implica que no cualquier privación de la libertad resulta, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues admisible. Por ejemplo, en algunos casos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha dicho que, o los estados han dicho, que la privación prolongada de la libertad de un ciudadano se produjo como consecuencia de que su sistema procesal es un sistema inquisitivo y que existía una multiplicidad de pasos para poder llegar a la sentencia, y que en esos casos concretos pues se justificaba de manera razonable la duración de 10 años o de 15 años de un procedimiento, casos en los cuales la Corte Interamericana dijo, no, pues esto no tiene ningún tipo de justificación. Si usted captura a un ciudadano, lo pone preso, lo priva de la libertad, pues usted no puede aducir como razón suficiente para la prolongación indefinida de la libertad que su sistema procesal es un sistema procesal mediocre, es un sistema procesal nefasto. Eso lo dijo, por ejemplo, la Corte Interamericana. En ese caso, Argüelles y otros versus Argentina. Ahí tienen ustedes una relación de sentencias a través de las cuales nosotros podemos entrar a verificar cómo se desarrollan estos conceptos en la Corte Interamericana. Y también se debe realizar un análisis global del procedimiento, es decir, un análisis en contexto del procedimiento. Entonces, repito, si bien la Corte Interamericana no se refiere al concepto de plazo razonable para hacer alusión al término que tienen las autoridades de policía para llevar al ciudadano ante el juez de control de garantías una vez se realiza el procedimiento de captura, lo cierto es que ese criterio de plazo razonable sí es un criterio orientador, es un criterio hermenéutico, es un criterio interpretativo de las actuaciones procesales desarrolladas a lo largo de todo el entramado del proceso penal, y que le permite a uno, con una visión crítica y además jurisprudencial, decir, no, en este caso concreto, a pesar de que se trata de 36 horas que tiene la Fiscalía General para poner a disposición del juez de control de garantías al ciudadano capturado, lo cierto es que a la hora 2 ya se había producido el informe de policía judicial, a la hora 2 de la aprehensión ya se había producido el informe de policía judicial, ya se le habían leído los derechos al capturado, ya se habían firmado las actas de buen trato, ya se había entrevistado a esta persona con el defensor, ya había sido atendido por medicina legal para verificar su condición física, su condición clínica, su condición psíquica. Ya estaba la persona en el despacho del fiscal, pues ¿por qué razón duró otras 34 horas en el despacho del fiscal, aguantando hambre, durmiendo en el despacho del fiscal, pudiendo haber sido llevado a la hora 3 a ponerse a disposición del juez de control de garantías? Esa sería la pregunta. Y digamos, la respuesta se daría a través del criterio de plazo razonable. O sea, si bien las autoridades tienen 36 horas, en ese caso la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado que no puso oposición, la conducta de las autoridades judiciales, la afectación generada a la libertad del ciudadano y el contexto en el que se produjo la captura justificaron esas 34 horas de más de la privación de la libertad, por más que la Constitución permite que sea dentro de las 36 horas. Entonces, esos serían criterios de análisis que permiten elevar en el escenario de los jueces de control de garantías determinadas discusiones para establecer la proporcionalidad, la necesidad y la razonabilidad de los procedimientos.
Pasemos a la siguiente diapositiva. Esto que yo estoy diciendo, esto no solamente tiene un impacto teórico, esto no es que en la mayoría de los casos la práctica impone que los abogados no nos opongamos a la captura, no, por el contrario, los abogados lo que no tenemos que hacer es oponernos a las solicitudes que están bien elevadas, o sea, lo que no podemos hacer es generar oposiciones caprichosas, oposiciones fraudulentas en las audiencias, oposiciones tendenciosas, plantear criterios, digamos, abiertamente salidos o zafados del contexto jurídico, del contexto jurisprudencial. Pero lo cierto es que si uno observa algún tipo de violación a los derechos humanos en el procedimiento, por más que el procedimiento en apariencia sea legal, pues uno tiene que formular la oposición y argumentarla. Porque eventualmente puede uno obtener una declaratoria de ilegalidad de una captura y como consecuencia la libertad inmediata del ciudadano y la cancelación de la orden de captura. Bien, nosotros decíamos que en el procedimiento de captura, pues el funcionario de policía judicial tiene la obligación de darle a conocer al ciudadano sus derechos. O sea, a partir de ese momento de la aprehensión física, se activan los derechos del ciudadano. Repito, a partir de la aprehensión física, o sea, a partir del momento en que la persona pierde su libertad de locomoción, desde el mismo momento en que el policía de la SIJIN se le acerca con su chaqueta al ciudadano y le dice, señor, hágame un favor, lo estoy buscando, usted se llama Hernán Suárez, sí, yo me llamo, no, permítame su cédula, y saca uno la cédula y en ese momento le dice, es que tengo contra usted una orden de captura. Desde ese mismo instante se entiende que la persona está privada de la libertad. No desde el instante en que el policía traslada al ciudadano a la estación y luego de las 2 horas, ahí sí, entonces empieza el procedimiento de captura. No, esos traslados o esos trámites administrativos son trámites que no tienen nada que ver con la privación del derecho fundamental a la libertad que se produce en el momento específico de la aprehensión, cuando el policía le impide la locomoción al ciudadano. Es en ese momento donde de manera inmediata el policía tiene que darle a conocer al ciudadano los derechos que le asisten como capturado. Esos derechos, digamos, existe un catálogo en la ley 906, pero ese catálogo, digamos, además de descriptivo, no es un catálogo restrictivo de otras garantías. O sea, nosotros no podemos entrar a pensar que por el hecho de que no está dentro de este listado que tenemos acá, el ciudadano no tiene derecho, por ejemplo, a la libertad, perdón, no tiene derecho a su intimidad al momento de la captura, no tiene derecho a la vida, no tiene derecho a la integridad física, no. Todos esos otros derechos existen durante el procedimiento de captura, por más que el catálogo en su momento, digamos, sea direccionado específicamente a los derechos del capturado ya en punto del procedimiento. Entonces, el capturado tiene derecho a ser informado de manera inmediata sobre el hecho que se le atribuye. Esto es un desarrollo de los tratados internacionales y de la Constitución. Que se le diga por qué lo están capturando, si ese hecho reviste la connotación eventualmente de conducta punible o no reviste la connotación de conducta punible, ¿cierto? Los motivos de la captura y el funcionario que emitió la orden de captura, pues para que el ciudadano como mínimo sepa que quien emitió la orden de captura fue un juez de control de garantías. Claro, porque es que desde luego una captura no puede ser ordenada por un juez de paz. O sea, sospeche, el ciudadano tiene que sospechar cuando la orden de captura, por ejemplo, proviene de un juez de paz. O no sé, de un juez de un reinado. Por lo menos que se sepa que es de un juez de control de garantías. Se le debe comunicar al ciudadano que tiene derecho a comunicarse con una persona para informar su aprehensión, o sea, el derecho a hacer una llamada, que sale en las películas. Y esto no es poco trascendental, esto ha sido el desarrollo de estudios por parte de los tribunales internacionales donde se ha indicado que en muchos de los casos se producían capturas y a renglón seguido se producía la desaparición forzada del ciudadano. Entonces, este derecho a hacer una llamada, pues tiene como finalidad dentro del contexto internacional evitar desapariciones forzadas que se han producido en el contexto
latinoamericano, a nivel mundial, esas desapariciones forzadas cuando la persona es retenida y nadie supo qué fue lo que le pasó. Entonces, por eso se le dice o se le da la posibilidad de que haga una llamada, que se comunique con alguien de confianza para que informe quién, dónde y por qué razón está capturado. El derecho a guardar silencio es un derecho fundamental y ese derecho trae consigo la advertencia de que todo lo que diga el capturado puede ser usado en su contra. ¿Eso cómo se materializa? Pues eso implica que lo que diga el capturado será utilizado por el policía judicial para incorporarlo en su informe de policía judicial, de tal forma que posteriormente ese policía judicial podrá ir a un juicio oral a deponer sobre qué fue lo que dijo en ese momento puntual el capturado. Pensemos que una persona en flagrancia que no guardó silencio y que dijo cómo ocurrió el delito y dio pormenores del delito, pues el policía judicial de primera mano podrá ir al momento de la acreditación de la flagrancia dentro del juicio, también a establecer cuál fue la reacción comunicativa del ciudadano y eso podrá eventualmente tener unos efectos probatorios. El derecho a no declarar en contra de sus familiares, del cónyuge, compañera, compañero permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, el derecho a entrevistarse con un abogado, que puede ser un abogado de confianza o puede ser un defensor del Sistema Nacional de Defensoría, el derecho al buen trato y a la preservación de su integridad física y psíquica. Esos son los derechos mínimos, los derechos inalienables del capturado. ¿Qué es lo que verifica el juez de control de garantías al momento de la legalización de la captura? Pues no solamente que se llenó el formato de derechos del capturado, porque claro, una persona recién capturada con 20 policías rodeándolo y eventualmente ejerciendo algún tipo de presión psicológica o algún tipo de presión física, ¿será que es capaz de negarse a firmar un acta de derechos del capturado? Yo creo que eventualmente no. No es capaz de oponerse válidamente a firmar un acta de derechos del capturado. Por eso que en algunos casos uno encuentra cómo existe el acta de derechos del capturado, pero voltea uno a mirar al indiciado, voltea uno a mirar a la persona que es capturada y tiene la cara completamente rota, los ojos morados, completamente arrastrados. O sea, ¿será que se le respetaron sus derechos en ese procedimiento o será que eso ocurrió por fuera del procedimiento? Eso es lo que uno tiene que preguntarse y el juez tiene que hacer una verificación no simplemente formal, no simplemente decir, no, es que aquí está el formato de derechos del capturado, no, pero señorías, y, a ver, observe, el capturado tiene la cara rota, ¿eso le parece a usted que es coherente con que en el acta de derechos del capturado diga que fue respetado, que fue tratado de manera adecuada y que fue respetada su integridad física? Y ahí en ese caso concreto la fiscalía tendrá que entrar a explicar por qué razón la persona está afectada en su salud, por qué está afectada en su integridad física. Pensemos, por ejemplo, que opuso resistencia y la fuerza pública la policía tuvo que hacer uso de la fuerza y en ese caso concreto pues tuvo que reducir al delincuente de una manera excepcionalmente fuerte. En esos casos pues el juez es quien entra a ponderar, quien entra a analizar si se produjeron o no y se llevaron a la práctica esos derechos del capturado. En la práctica de estos derechos pues se levanta un acta que firma la persona, se levanta un acta de entrevista con el defensor, se levanta un acta de entrevista con el médico forense para establecer la condición clínica, la condición de salud, la condición psíquica de la persona. Y esos son los elementos materiales probatorios que más adelante se llevan por parte de la Fiscalía para efectos de verificar la legalidad de la captura y para efectos de acreditar que al ciudadano se le respetaron sus derechos. Pero, ¿cuál es el control que realizamos puntualmente los abogados sobre esas actas? Pues no solamente el control de existencia del acta, uno mira que los nombres coincidan, uno mira que el acta, por ejemplo, esté firmada por el policía judicial. Hay muchos casos en los que sí, el policía le leyó los derechos al capturado y sacó ahí un acta, pero pues no la firmó. Y si no la firmó, pues eso qué quiere decir? Que no la avaló. Entonces, en esos casos, eventualmente, el juez puede entrar a decir que ahí existe un documento que
no se constituye en prueba del respeto de determinado derecho de una persona, de un capturado. Nos hacen una pregunta relacionada con que si en el caso de una captura realizada por la ciudadanía y el capturado es sometido al linchamiento, ¿se puede legalizar la captura? La respuesta en mi concepto es que no. Pero una cosa es lo que uno como académico plantea y otra cosa es lo que en algunos despachos de control de garantías se observa. ¿Por qué no? Porque por más que la captura la realicen los ciudadanos, ¿sí? Lo cierto es que los derechos del capturado, como yo lo decía ahorita, se activan a partir del momento de la aprehensión física. Desde luego, la aprehensión física de un delincuente, la aprehensión física de un infractor de la ley penal por parte de los ciudadanos, pues no es un acto de caridad, no es un acto de bondad, no es una expresión de la misericordia. Desde luego, los ciudadanos están habilitados para ejercer determinados niveles proporcionales de fuerza sobre el infractor de la ley penal a fin de reducirlo, a fin de restringirle su libertad de locomoción y evitar que huya, evitar que se escape, evitar que amenace con dañar más a las víctimas o evitar que genere mayores peligros para la sociedad. Desde luego, en los procedimientos de captura se justifican niveles proporcionales de uso de la fuerza. Pero una vez ese uso de la fuerza ha cumplido la finalidad constitucional de la facultad de la ciudadanía de capturar al infractor de la ley penal, pues el uso de la fuerza, más allá de esa circunstancia, resulta eminentemente desproporcionado y afecta de manera sustancial la legalidad de la captura. ¿Por qué? Pues porque uno de los derechos a nivel internacional, a nivel constitucional y legal del capturado es precisamente el buen trato. Repito, lo que no implica que no se pueda usar la fuerza para capturar a una persona, pero el uso desproporcionado de la fuerza, es decir, la desproporción de la fuerza inicia cuando el uso de la fuerza ya ha cumplido el fin de reducir al infractor de la ley penal, cuando ya se cumplió ese fin, bien sea por la ciudadanía, bien sea por la policía de vigilancia, por la policía de tránsito, bien sea por la policía judicial, cuando ya se cumplió ese fin, continuar con el uso de la fuerza sobre el capturado ya es un acto de desbordamiento de las facultades constitucionales que implica una afectación a derechos fundamentales y que afecta la legalidad sustancial de la captura. Bien, estos son entonces los derechos del capturado. Que si nosotros no sabemos los derechos del capturado, claro, eso nos lo sabemos porque en todas las películas de acción, cada vez que el policía captura al infractor de la ley penal, le lee tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a hacer una llamada, tiene derecho a entrevistarse con un abogado, usted está siendo capturado por el delito de... es decir, esto es parte de una práctica a nivel internacional que resulta importante, repito, porque garantiza la vigencia de los derechos fundamentales en el procedimiento penal. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Decíamos que la regla general es la captura ordenada por el juez y que una vez se procede a la captura, pues el ciudadano debe ser llevado máximo dentro de las 36 horas a disposición del juez de control de garantías, que ese es un término máximo, lo cual no implica que se pueda utilizar de manera indiscriminada por las autoridades judiciales, como quiera que cuando resulte irrazonable la prolongación de esas 36 horas, así estemos dentro del término constitucional, pues hay que entrar a verificar si eso existe, eso implica una utilización indebida del derecho, un abuso del derecho. Pero también existen circunstancias en las que excepcionalmente el fiscal puede ordenar una captura. Y cuando decimos que es una circunstancia excepcional es porque solamente en un evento donde no se encuentre, donde no haya la más mínima posibilidad de encontrar un juez con función de control de garantías que ordene la captura, pues es el fiscal quien de manera excepcional puede ordenarla. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no aplica para los casos de flagrancia. Esto aplica es para los casos donde la fiscalía viene con una noticia criminal, está en la etapa de indagación preliminar y probablemente está en una etapa muy inicial de la indagación preliminar donde
le queda muy difícil eh, establecer contacto, realizar la solicitud formal ante el juez de control de garantías, y desde esa perspectiva fáctica es que el fiscal de manera excepcional puede ordenar la captura del ciudadano. Ahora bien, eso tiene una particularidad, y es que solamente procede cuando los delitos sobre los cuales se está realizando la investigación, pues son delitos que admiten detención preventiva. ¿Esto qué implica? Que si estamos, por ejemplo, en una circunstancia donde se está investigando un delito, no sé, de injuria, un delito menor, un delito como la calumnia, delitos de esos bagatela, delitos de esos que no tienen mayor impacto social, mayor importancia, pues un fiscal de manera excepcional jamás podría entrar a ordenar una captura. Además, porque en esos casos concretos no procede la detención preventiva desde el punto de vista de los requisitos objetivos y los subjetivos. Como lo decíamos, debe existir la imposibilidad de que un juez ordene la captura, pero la vigencia de la orden del fiscal va hasta el momento en que el fiscal sí encuentra un juez con función de control de garantías, con una particularidad. Hoy en día, en todos los municipios del país hay como mínimo un juez promiscuo municipal, lo cual implica que hay como mínimo en todos los municipios del país un juez con función de control de garantías. Pero repito, en algunas circunstancias eminentemente excepcionales, por ejemplo, que el fiscal está en la etapa de indagación y acaba de recibir una información de que el ciudadano que acaba de cometer el delito de tortura o de desaparición forzada, que admiten medida de aseguramiento, va en una camioneta con rumbo a las montañas a huir o a evadir la acción de la justicia, y que no alcanza el fiscal a ir a hacer la solicitud formal de captura, pues en ese caso el fiscal puede llenar su orden de captura, ir y capturar de manera excepcional a esta persona, pero la carga argumentativa y probatoria que va a tener en la audiencia de control posterior, en la audiencia de legalización de la captura, va a ser bastante amplia, porque va a tener que explicarle al juez por qué no fue donde el juez, habiendo eventualmente una posibilidad de encontrar un juez. Entonces tendrá que decirle que pues mientras se desarrollaba la audiencia, pues la persona se evadía completamente de las autoridades, y probablemente resultaba más adelante imposible su judicialización. Por ejemplo, esa sería una de las hipótesis. El fiscal, para ordenar esa captura excepcional, tiene que tener motivos fundados en elementos materiales probatorios, en evidencia física o en información legalmente obtenida sobre la existencia de una conducta punible y también sobre la presunta autoría o participación del imputado en la realización de esas conductas punibles. Recuerden ustedes que ese criterio de motivos fundados es un concepto utilizado por la Ley 906 para darle una justificación a las actividades de policía judicial, pero también para darle una justificación a determinadas actuaciones procesales, como una orden de captura, como una orden, por ejemplo, de búsqueda selectiva en bases de datos, donde se debe verificar por qué razón vamos a invadir determinados derechos fundamentales. Esta orden de captura excepcional solamente también procede cuando hay de por medio un fin constitucional, y esos fines constitucionales, la ley 906 técnicamente los reduce a el riesgo de fuga o el riesgo de clandestinidad, que la persona se evada, el riesgo para la integridad probatoria de la investigación, o sea, que la persona haga desaparecer las pruebas o las altere o las oculte, ¿sí? Las destruya, perdón, y el riesgo para la comunidad o el riesgo para la víctima, que solo se puede mitigar a través de la captura. Es decir, para el cumplimiento de para la existencia de una orden excepcional de captura emitida por un fiscal y emitida por un juez, pues ese fin de la captura solamente puede desarrollarse, mejor dicho, ese fin solamente es legítimo en la medida en que la captura sea el mecanismo idóneo para garantizar el cumplimiento de ese fin. Porque si no es necesaria la captura, pues no se puede proceder a capturar al ciudadano. Y en ese caso también de captura excepcional ordenada por el fiscal, pues el fiscal tiene 36 horas siguientes al momento de la aprehensión para que
ponga a la persona a disposición de un juez de control de garantías, quien realizará una verificación de legalidad sobre la orden realizada o emitida por el fiscal y además sobre el procedimiento de aprehensión. En la práctica, hoy en día las capturas ordenadas por fiscal pues son rarísimas, repito, porque porque en todos los municipios del país hay como mínimo un juez promiscuo municipal con función también de control de garantías que puede emitir esas órdenes de captura. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. La otra modalidad de captura son las circunstancias constitutivas de flagrancia. Esas circunstancias constitutivas de flagrancia traen consigo la captura ciudadana y la captura que ha sido conocido con el nombre de captura administrativa, que es la captura que realiza la policía, la detención que realiza la policía para la verificación de si existió o no existió una, digamos, circunstancia que amerite la privación del derecho fundamental a la locomoción de las personas. ¿Qué es la flagrancia? La flagrancia es una circunstancia que amerita la privación de la libertad de locomoción de una persona cuando la misma es sorprendida o individualizada durante la comisión de un delito. O sea, la flagrancia es un concepto que tiene una directa relación con el momento de la ejecución de la conducta punible o con momentos inmediatamente posteriores a la comisión de la conducta punible. Que una persona esté en flagrancia implica necesariamente que está en ese momento cometiendo el delito o implica que en ese momento está siendo individualizado, visto por la comunidad, visto por la policía, cometiendo el delito. La flagrancia o que está siendo individualizada en la comisión del delito, inmediatamente es aprehendida. Esto es privada de la libertad. Entonces, la flagrancia es una circunstancia excepcional que amerita la captura del ciudadano. ¿Qué se ha dicho con relación al momento de la captura? Pues que la captura en términos generales, como consecuencia de la flagrancia, es decir, como consecuencia de ser sorprendido en la comisión del delito, pues debe ser de manera inmediata. Inmediatamente, digamos, posterior a la comisión del delito. Entonces, el infractor de la ley penal se aproxima a la víctima, direcciona sus manos hacia la cartera de la víctima, toma su celular y en el momento que lo toma, pues lo guarda en su pantalón, se apodera del celular. En ese momento es donde debería producirse la aprehensión, pero eso es lo que en la práctica no ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la aprehensión se produce con posterioridad a la materialización del delito, por ejemplo, en el caso del hurto, al apoderamiento del equipo celular, y entonces se deben verificar algunas circunstancias puntuales cuando ya se ha materializado la conducta punible, pero se realiza la persecución del ciudadano y la consecuencial captura. Porque en esos momentos posteriores se debe verificar si aún existe flagrancia o no. Y la ley nos dice si aún existe flagrancia o no. ¿En qué casos? Cuando, por ejemplo, la persona ya cometió el delito y las víctimas o los testigos señalan que esa persona cometió el delito, pero en momentos cercanos al momento de la comisión de la conducta punible, no a los 3 o 4 días, sino ahí mismo llegó la policía. ¿Quién fue? Pues fue esta persona. Ya se cometió el delito, o sea, no está siendo sorprendida realmente en la comisión del delito, pero las víctimas o los ciudadanos testigos están señalando a la persona como autor o partícipe de la conducta punible. También ocurre cuando la persona es identificada luego de la comisión del delito en un lugar público mediante la revisión de las cámaras de video. Ahí también se considera que se produce una captura en circunstancia de flagrancia. También se produce una captura en circunstancia de flagrancia cuando
la persona se encuentra en posesión, perdón, se encuentra en un vehículo utilizado para el delito antes de la huida. Entonces, en ese delito, por ejemplo, perdón, en ese vehículo era donde tenían al secuestrado, amarrado. Entonces, antes de la huida, la policía logró determinar que la persona se encontraba ahí en ese mismo vehículo y luego de que emprendieron la huida, pues los capturaron. En ese caso se puede entrar a hablar de una captura en circunstancias de flagrancia, salvo que esa persona que resulta capturada acredita que no tiene nada que ver con la realización de la conducta punible a través de los medios probatorios pertinentes para tal efecto. También se puede pensar que la persona está en circunstancia de flagrancia cuando la misma porta objetos o las huellas de esta persona corresponden a las huellas que relacionan a un individuo con la realización de un delito, el arma que relaciona a un individuo con la realización de un delito. En esos casos concretos podemos también estar hablando de una circunstancia de flagrancia. Pues repito, la flagrancia en términos generales es o consiste en que el infractor de la ley penal es sorprendido o individualizado en el momento de la comisión del delito y a renglón seguido, o sea, de manera inmediata, es aprehendido o es aprehendido con posterioridad por el señalamiento de testigos o víctimas, por haber sido identificado mediante cámaras de seguridad, por encontrarse en un vehículo, salvo que no tenga nada que ver con la comisión del delito en ese vehículo, o por encontrarse portando objetos, o porque sus huellas corresponden con las huellas, digamos, encontradas por la policía judicial, donde ocurrió el delito, pero obviamente esto implica que entre el momento de la aprehensión y el momento de la realización del delito tienen que, digamos, transcurrir un plazo o un tiempo mínimo, casi que inmediato, casi que inmediato. No, repito, no a los 3 días, no a los 4 días, estamos todavía en situación de flagrancia. Ahí ya la captura deberá producirse por orden judicial. Bien, pasemos a la última diapositiva, creo ya, de nuestra presentación, donde, bueno, podemos, digamos, hacer una pequeña mención a los beneficios punitivos que se derivan de la aceptación de cargos cuando la persona del infractor es sorprendida en flagrancia versus cuando la persona del infractor no es sorprendida en flagrancia. ¿Cuáles son los beneficios punitivos? ¿Cuáles son los descuentos, las rebajas puntuales que establece la ley 906? Pues la ley 906 nos dice que cuando la persona es sorprendida en flagrancia, solamente tendrá una rebaja por aceptación de cargos en la pena equivalente al 12.5 de la pena a imponer. Las rebajas por aceptación de cargos se producen en mayor o menor medida dependiendo de la etapa procesal en que se produzca la aceptación de cargos. Mientras más temprana es la aceptación de cargos, mayor será la rebaja. Eso quiere decir que una será la rebaja que se obtenga cuando la aceptación de cargos se produce en la audiencia de imputación, otra será la rebaja que se obtiene cuando la aceptación de cargos se produce en la audiencia preparatoria y otra será la rebaja que se obtiene cuando la misma se produce en la audiencia de juicio oral. Cuando se produce en la audiencia de imputación, el beneficio original, esto es, cuando no se capturó a la persona en flagrancia, sino cuando, digamos, la persona ha sido judicializada en una circunstancia completamente diferente a la flagrancia, el beneficio por aceptación de cargos será del 50% como máximo de la pena a imponer. En la audiencia preparatoria será de una tercera parte de la pena a imponer o del 33.3%. Y en la audiencia de juicio oral será del 1.6 o del 16.6%. Entonces, estos son los beneficios que se producen cuando no hay flagrancia. Cuando hay flagrancia, el beneficio es un beneficio supremamente inferior.
¿Por qué? Porque decíamos que si la aceptación de cargos se produce en la audiencia de imputación en casos de flagrancia, el beneficio ya no será del 50%, sino será del 12.5%. Si se produce en la audiencia preparatoria, el beneficio no será de una tercera parte de la pena a imponer, o sea, del 33.3%, sino será del 8.33%. Y si la aceptación se produce en la audiencia de juicio oral, pues el beneficio no será del 16.6%, sino del 4.16%, de tal forma que ridícula sería la idea de aceptar cargos cuando la captura se produjo en flagrancia en el escenario de la audiencia del juicio oral, por cuanto la rebaja de la pena sería una rebaja absolutamente irrisoria. Esta restricción, digamos, que implica que las rebajas en casos de flagrancia sean inferiores a las rebajas en otros casos, pues es una restricción que no tiene ningún tipo de razón de ser. No reduce la criminalidad, no genera una mayor efectividad para el procedimiento penal. Simplemente lo que hace es restringir el derecho del capturado en flagrancia a una aceptación de cargos con unos beneficios punitivos en igualdad de condiciones a los beneficios punitivos que tiene otra persona que también infringió la ley penal, pero que fue capturada en circunstancias diferentes. Es decir, esto no responde a un criterio de política criminal desde ninguna perspectiva serio, porque por una parte no ayuda a la prevención del delito, por otra parte no humaniza el derecho penal, no humaniza el procedimiento penal y finalmente lo que hace es acabar de congestionar con la actividad de la jurisdicción penal que, como lo hemos venido afirmando, es bastante deficiente. Queridos amigos, les agradezco mucho por su participación en esta pequeña charla sobre la captura. La semana entrante desarrollaremos la temática de las medidas de aseguramiento. Esa es una de las temáticas, digamos, álgidas, fuertes del procedimiento penal. Es una temática muy bonita, extensa, pero pues en la actividad de los criminalistas impacta bastante porque ahí es donde, digamos, con mayor urgencia se desarrollan las actividades de investigación de campo, actividades periciales para defender la libertad temprana del imputado en el proceso penal. Les agradezco mucho y les extiendo un abrazo fraterno. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.